Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021, concedido por el Centro de Investigaciones Sociológicas. En primer lugar, tomará la palabra el presidente del patronato de la Fundación Nacional del Teatro Real, quien pronunciará unas palabras de bienvenida. Señor, os expreso nuestra más calurosa bienvenida a este Teatro Real en el que tanto celebramos siempre vuestra presencia. Lo fundaron vuestros antepasados, iniciando su construcción en 1818, y hoy, bajo vuestra presidencia de honor, ha alcanzado el mayor reconocimiento nacional e internacional. Permitidme un brevísimo comentario sobre el lugar que nos acoge hoy aquí. Entre 1841 y 1850, el Teatro Real fue la sede del Congreso de los Diputados y el salón, precisamente el salón en el que nos encontramos, fue el hemiciclo en el que se discutieron y votaron todas las leyes de aquel periodo, entre ellas la Constitución de 1845, tal como figura en la placa que hace 3 años colocó el Congreso de los Diputados en estas paredes. Pues bien, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha escogido este espacio tan singular y tan evocador para celebrar, bajo vuestra presidencia, este relevante acto con el fin de entregar el prestigioso Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política a doña Constanza Tobía Soler. Sus altos méritos serán expuestos por el prestigioso catedrático de Sociología, director de la Fundación BBVA y también patrono del Teatro Real, Rafael Pardo. Como escribió Montaigne en sus ensayos, los más ilustres premiados enaltecen siempre los premios que reciben. Estoy seguro que este va a ser también el caso. Y concluyo expresando mi felicitación a la ilustre premiada, mi agradecimiento al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por invitarme a intervenir en este acto y, finalmente, dando también la bienvenida al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, al que tanto me une, y al ministro de Universidades, Joan Subirats. Majestad, muchas gracias por cuanto hacéis por España y por presidirnos en esta mañana de otoño. Muchas gracias. En este acto asistimos a la entrega de la 15ª edición del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, dando lectura a un extracto de la resolución de concesión. Resolución de 16 de noviembre de 2021 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se publica la concesión del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política para el año 2021. Entre las funciones que se le encomiendan al Centro de Investigaciones Sociológicas en la Ley 39/1995 de 15 de diciembre de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas y en el Real Decreto 1214/1997 de 18 de julio que lo desarrolla, figura de forma destacada la convocatoria de premios que contribuyan al estímulo y desarrollo de las ciencias políticas y la sociología. Con esa finalidad se aprobó la orden del ministro de la Presidencia 18/2018 de 17 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Conforme a dichas bases, se dictó la resolución de 5 de mayo de 2021 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se convoca el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7º de la citada resolución, y con base en la propuesta del órgano instructor y del acta del jurado del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021, de fecha 5 de noviembre de 2021, esta presidencia ha dispuesto: primero, comunicar que el jurado, nombrado y presidido por don José Félix Tezanos Tortajada, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, estuvo integrado por las siguientes personalidades: doña Esther del Campo García, doña María José Mateo Rivas, doña Rosario Sánchez Morales, doña María Ángeles Durán Eras, doña Inés Alberdi Alonso, don Miguel Beltrán Villalba y don Pablo Torres Paniagua como secretario del jurado. Segundo, hacer público el fallo del jurado que el día 5 de noviembre de 2021,
en sesión única y por unanimidad, ha acordado conceder el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del año 2021 a doña Constanza Tobío Soler. Tercero, disponer la publicación de la presente resolución con el fallo en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, a 16 de noviembre de 2021, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don José Félix Tezanos Tortajada. A continuación, tomará la palabra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Majestad, señores ministros, autoridades, amigas y amigos, un año más nos reunimos para entregar el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política de 2021. Y en esta ocasión, el acto adquiere un relieve especial por dos razones. En primer lugar, como ya ha señalado nuestro anfitrión, porque nos reunimos en un lugar que fue la sede del Parlamento hasta que acabaron las obras de la actual sede en la carrera de San Jerónimo. Y efectivamente, en este salón provisional se celebraron debates importantes durante 9 años. Y se aprobaron leyes importantes, no solamente la Constitución de 1845, sino también la Ley sobre la Organización de la Guardia Civil en el año 1844 y la Ley Electoral de 1846. En segundo lugar, yo creo que este año se da también una circunstancia especial para instituciones como el CIS, que tienen entre sus cometidos el análisis científico y riguroso de la opinión pública y su evolución en el tiempo. Asunto que adquiere la mayor relevancia en tiempos como los actuales, en los que tienen lugar acontecimientos que despiertan inquietudes y preocupaciones en la opinión pública, ante enfermedades y graves riesgos de contagio como la COVID, con todo el reto que ha supuesto para nuestras sociedades, ante efectos como los que está causando el cambio climático, con la elevación de las temperaturas y otros fenómenos meteorológicos inverosímiles hasta ahora, ante guerras que impactan en la conciencia de cada uno de nosotros como seres humanos y que nos afectan también por sus consecuencias y turbulencias económicas y energéticas. Todo ello está conduciendo a situaciones económicas políticas en las que creíamos que nuestras sociedades no volverían a retornar, o al menos estaban prevenidas entre ellas. Por eso, en circunstancias como las actuales, las tareas de análisis e investigación empírica que realizamos los sociólogos y los politólogos son especialmente útiles y pertinentes para nuestras sociedades y sus instituciones. Y por eso resulta oportuna la celebración de este acto nuevamente aquí en esta sede y como ocasiones anteriores, presidido por Su Majestad el Rey de España, que nos honra con su presencia y su ejemplo de compromiso con las ciencias y las artes. Especialmente grato resulta también compartir este evento un año más con tantas y tantos profesores y profesoras de Sociología y Ciencia Política en un acto en el que vamos a reconocer la trayectoria científica de una ilustre catedrática de Sociología, cuyos méritos van a ser glosados, como ya indicó nuestro anfitrión, por otro prestigioso catedrático de Sociología como Rafael Pardo, al que yo tuve la suerte de conocer desde el primer momento de su carrera académica, cuando presentó su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas sobre Popper, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Creo que expreso el sentir común de los que estamos hoy reunidos aquí al congratularnos una vez más por la celebración de este acto en un espacio tan emblemático para reconocer los méritos de doña Constanza Tobío como ejemplo de una vida de compromiso y dedicación a la sociología. Una académica con la que personalmente no tuve muchos contactos a lo largo de su carrera, ni de la mía, pero de aquí me gustaría contar una anécdota curiosa, ya que siempre que me encontraba con el impulsor y primer rector de la Universidad Carlos V, el profesor Carlos III, el profesor Gregorio Peces Barba, el rector me hablaba siempre, cosa que yo no entendí bien, pero siempre que contactaba con él, de la excelente tarea que estaba realizando la profesora Tobío en la Universidad Carlos III. Yo a veces no entendía por qué tanta insistencia, probablemente se debía a que en su momento él intentó atraerme hacia su universidad, a que tanto empeño puso, pero claro, invitación que yo tuve que declinar porque en ese momento ya había adquirido otros compromisos con la UNED, donde, entre otras cosas, estaba intentando poner en marcha los estudios de ciencias políticas y sociología. Por lo tanto, en este día de hoy, felicitaciones sinceras a la premiada. Gracias a todos, una vez más, por vuestra presencia aquí y muy especialmente, una vez más también, gracias
a Su Majestad el Rey y a las autoridades que hoy nos acompañan. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra don Rafael Pardo Avellaneda, quien pronunciará la laudatio de la premiada doña Constanza Tobío. Majestad, ministros, presidente del CIS, presidente del Teatro Real, rectores, autoridades, colegas y amigos. Muy buenos días. Es un verdadero placer llevar a cabo la laudatio de la profesora Constanza Tobío con motivo de la obtención del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021, concedido por el CIS. Este galardón es sin duda el de referencia para toda la comunidad de sociólogos y politólogos entre nosotros, y una relevancia que además se ve particularmente realzada por la presidencia de Su Majestad. La celebración de este acto de entrega del premio por Su Majestad ocurre tras una crisis a escala global de magnitud desconocida desde mediados del siglo pasado. La pandemia del COVID-19 ha representado, con todo su dramatismo y coste, una rara oportunidad de eso que para otro propósito el Club de Roma etiquetó como aprendizaje colectivo por shock. Una crisis cuyo punto de inflexión se ha podido alcanzar gracias a la investigación científica. El conocimiento científico de la naturaleza y de la vida es, además de maravilloso en sí mismo, imprescindible para el bienestar de todos. Por su parte, sin las tecnologías actuales, la sociedad global hiperconectada colapsaría. Pero sin el conocimiento aportado por las disciplinas científico-sociales, el complejo entramado institucional del presente sería poco efectivo y nada eficiente para vertebrar, vía políticas públicas y decisiones de los agentes privados, la vida social en las condiciones de alta complejidad del siglo XXI. Por ello, el trabajo de la comunidad de científicos sociales tiene un enorme valor social, además de científico. Peter Medawar, Premio Nobel de Medicina, escribió que, abro las comillas, los científicos son gente de temperamentos bien distintos, haciendo diferentes cosas de forma diferente. Entre ellos hay recolectores, clasificadores y compulsivos buscadores de orden. Muchos son detectives por temperamento y muchos otros son exploradores. Algunos son artistas y otros artesanos. Hay poetas científicos y filósofos científicos e incluso unos pocos místicos. Se cierran las comillas. Hay, en definitiva, muchos estilos de hacer ciencia. A esta tipología de Medawar habría que añadir, en el caso de la sociología, algo que conocen muy bien todos los distinguidos colegas aquí presentes, que hay sociólogos de orientaciones metodológicas, principalmente cuantitativistas y otros cualitativistas, analistas de nivel macro y otros de nivel micro, investigadores centrando en el análisis, ateniéndose al principio del neutralismo axiológico defendido por Weber, y otros en criticar y transformar las instituciones sociales desde cuadros de valores extracognitivos. Hay sociólogos regionales, entre comillas, centrados en un área de la vida social y otros generalistas. Hay sociólogos dedicados a cartografiar las estructuras sociales de un país y otros centrados en comparar sociedades o incluso a entender procesos globales. Todo esto es mero preámbulo para entender qué tipo de contribución es la que el distinguido jurado ha querido reconocer en la persona de la profesora Constanza Tobío. Constanza Tobío es catedrática de Sociología de una de nuestras mejores universidades de excelencia, la Universidad Carlos III de Madrid, de cuyo Departamento de Análisis Social ha sido directora y a cuyo modelado ha contribuido significativamente, siendo hoy este departamento un verdadero referente en la especialidad. En la literatura de transmisión de la ciencia se ha notado el valor que para los estudiantes tiene el contar con docentes que llegan al aula desde el laboratorio, el ordenador o la mesa de trabajo, esto es, desde la investigación, transmitiendo la pasión por el conocimiento y la ciencia en proceso de creación. Constanza Tobío ha transmitido su visión de la sociología y de los problemas sociales de mayor interés a varias generaciones de sociólogos, hombres y mujeres, y lo ha hecho a través de un continuum que ha conectado y que conecta ejemplarmente investigación avanzada con docencia. Ha dirigido las tesis doctorales de una decena de jóvenes investigadores, incorporándolos a sus proyectos de investigación. Sus discípulos,
no por casualidad, son ya sociólogos particularmente sobresalientes entre nosotros. Ha sido profesora visitante en numerosas universidades y centros de investigación internacionales, entre los que citaré solo unos pocos: el CNRS en París, la Universidad de la Sapienza en Roma, las universidades de Florencia, de Padua, de Bath y de su natal Montevideo. La faceta investigadora de la profesora Tobío se ha plasmado en más de 180 publicaciones, muchas de ellas internacionales, en revistas del primer cuartil. Es autora de monografías consideradas obras de referencia. Sus publicaciones han obtenido inusualmente altos índices de impacto en ciencias sociales, sugestivo de su contribución a dar forma a la investigación, no solo entre nosotros, sino a escala global. Desde el arranque mismo de su exitosa carrera investigadora, la premiada se ha centrado en objetos formales emergentes, de esos que exigen altas dosis de innovación y de riesgo. Ha contribuido, junto al de las profesoras Durán y Alberdi, también distinguidas con este galardón, a abrir una vía particularmente rica analíticamente y además sumamente útil para la señalización de cuestiones necesitadas de corrección por las políticas públicas y los comportamientos privados. Su tesis doctoral, La reestructuración económica y social del área metropolitana de Madrid 1970-1985, dirigida por el profesor Manuel Castells, fue pionera en la aplicación del análisis de género al análisis urbano, dando de sí varias publicaciones iluminadoras. Un objeto preferente de investigación de la galardonada ha sido el de las complejas relaciones bidireccionales entre familia y empleo desde la perspectiva del género. El libro Madres que trabajan, dilemas y estrategias es sencillamente la referencia inexcusable sobre una cuestión de la mayor relevancia social. Con prosa conceptualmente cartesiana y evidencia robusta, ha sacado a la luz las incoherencias entre un nuevo modelo laboral de mujeres que no abandonan el mercado de trabajo una vez tienen hijos, con el modelo de familia dominante en el que la mujer sigue asumiendo una carga desproporcionada de las tareas en el entorno doméstico, además de otros desajustes también puestos de manifiesto con otros componentes del sistema social como la escuela. Esa obra ha evidenciado cómo las mujeres tratan de sobreponerse a las carencias de las políticas públicas y la inercia de las conductas de los hombres, desarrollando lo que la autora ha etiquetado como estrategias privadas e informales para gestionar la sobrecarga y tensión de roles, y que en última instancia desembocan en unos procesos de sustitución, en una cadena de procesos de sustitución de unas mujeres por otras, sin que ello represente una solución socialmente equitativa. Este libro pionero, seguido de un gran número de artículos, está apoyado en 4 grandes proyectos de investigación dirigidos por la propia autora durante un dilatado periodo, un periodo de 8 años. Desde una óptica de análisis comparado entre sociedades, ha colaborado y publicado con algunas de las más influyentes investigadoras del área, como Jane Lewis, Ute Gerhard y Fiona Williams. La premiada ha dirigido la gran encuesta sobre redes familiares en Andalucía, coordinada con 2 encuestas paralelas llevadas a cabo en Francia y en el Reino Unido. Su trabajo, en términos popperianos, ha falsado la idea dominante de que las redes familiares son un mero residuo de la vieja familia extensa, mostrando por contra que constituyen un componente esencial del proceso de modernización e incorporación femenina a la actividad laboral. Además de una marcada vocación innovadora, plasmada en la selección de nuevos objetos y problemas, el estilo de trabajo diferencial de Constanza Tobío se caracteriza por una fructífera combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas y de perspectivas macro y micro, de gran angular y de zoom, consiguiendo amplitud al tiempo que profundidad analítica en las cuestiones abordadas. Una cristalización de ese estilo es, por ejemplo, el elegante artículo dedicado a las desiguales trayectorias de crecimiento del empleo de las mujeres en España y en Italia, en la que España estaba por detrás y logró pasar por delante, pero lo que ilustra ese artículo muestra que las transformaciones sociales, una vez alcanzadas, no tienen garantizada su continuidad.
Gran parte de su investigación sociológica está orientada por valores y voluntad de contribuir a corregir desigualdades de género. Pero esa orientación valorativa no compromete el peso asignado a la objetividad científica que se consigue a través de la interacción imaginativa y rigurosa de los dos elementos cardinales del hacer científico, la observación cristalizada en datos y la teoría. El ciclo de realimentación entre observación y razonamiento ha sido la palanca para desarrollar el conocimiento científico de la naturaleza y la sociedad, y a su vez esas ganancias de conocimiento han modelado nuestro modo de estar y actuar en el mundo, maximizando el bienestar colectivo. Para algunos autores, perspectiva de género y perspectiva feminista son términos equivalentes. La obra de Constanza Tobío es enteramente compatible con el cuadro de valores de ese movimiento, pero distingue perfectamente entre esos dos espacios, el propio de un movimiento social de enorme importancia y el del análisis científico de la realidad social. A través del análisis, más que de la mera apelación a valores, la premiada ha mostrado de manera transparente la existencia de marcadas desigualdades e incoherencias que la acción social y las políticas públicas deben aspirar a corregir. Además de sus influyentes investigaciones sobre familia, empleo y sobre redes, Constanza Tobío, en colaboración con las profesoras Alcañiz y Martín, ha aplicado la perspectiva analítica de género para la renovación del estudio de ámbitos sociales canónicos, de esos que hemos estudiado todos en los manuales, desde la familia al poder y la política. Junto al examen ha renovado una mirada renovada de problemáticas candentes de nuestro tiempo, como la conciliación y la corresponsabilidad, la violencia contra las mujeres y la desigualdad social. Esta obra a la que me estoy refiriendo, titulada La mirada de género en sociología, ha sacado a la luz facetas centrales de la vida social que no resultan alcanzables desde ópticas conceptuales convencionales. Estoy seguro de que seguirá ampliando las cuestiones sociales visibles, única o especialmente desde la perspectiva analítica de género. Lo ya conseguido es mucho y toda la comunidad de sociólogos le está reconocida por ello a través de este prestigioso galardón del CIS, una institución emblemática de las ciencias sociales en nuestro país. Acabo ya. Constanza Tobío ha desarrollado un estilo de hacer sociología que, lejos de quedar circunscrito a uno de los tipos de hacer ciencia de la tipología de Medawar, incorpora de manera plástica varios de ellos. Una combinación que se ha traducido en una singular aportación y a renovar y ampliar las fronteras de la sociología como ciencia y, en paralelo, a señalizar y aclarar cuestiones sociales de extraordinaria relevancia que deberemos corregir con la mayor determinación. Enhorabuena, profesora Constanza Tobío, y gracias. A continuación, se producirá la entrega, por Su Majestad el Rey, del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política de 2021 a doña Constanza Tobío Soler. Acompañan el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el ministro de Universidades, el presidente del Patronato de la Fundación Nacional del Teatro Real y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Su Majestad el Rey hace entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política de 2021 a doña Constanza Tobío Soler. Muchas gracias.
Seguidamente, doña Constanza Tobío Soler pronunciará unas breves palabras. Majestad, Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Ministro de Universidades, Presidente del Patronato del Teatro Real, Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, colegas, amigas, amigos. Los premios, como objeto de análisis sociológico, tienen un considerable interés. Se inscriben en la lógica del don, teorizada por Marcel Mauss, un intercambio simbólico diferido en el tiempo que reproduce el vínculo social. El Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política reconoce, a través del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Rey de España, como máxima representación del Estado, la labor de quienes nos dedicamos a estudiar fenómenos, instituciones y problemas sociales. Un trabajo útil para la mejora de la colectividad. No es algo fácil. El desarrollo de herramientas analíticas para su estudio riguroso es el resultado de un proceso largo de acumulación de conocimiento teórico y aplicado. Quiero agradecer al jurado del premio haberme considerado merecedora de recibirlo. Hace justamente 50 años, en 1972, empecé en la Universidad Complutense de Madrid la carrera de Sociología. Éramos la primera promoción de toda España. Antes, los sociólogos venían de otras carreras o habían estudiado en el extranjero. La penuria material de la universidad de entonces se compensaba con los magníficos profesores que tuvimos, como el doctor Pardo Avellaneda, de quien aprendimos tanto con su ejemplo de rigor y audacia intelectual. Gracias, profesor Pardo, por tus palabras, en las que me atrevo a reconocerme. Ya como estudiante de doctorado, tuve el privilegio de contar con el profesor Manuel Castells para la dirección de mi tesis. Gracias, maestro. Me siento especialmente honrada por ser la primera persona premiada entre los sociólogos Made in Spain. Creo que este premio es también para vosotros, compañeras y compañeros, que compartimos un tiempo no siempre fácil y el entusiasmo por el cambio social que no solo estaba en las asignaturas, sino también en la calle. La sociología tiene una especial manera de mirar su objeto de análisis, con distancia y empatía a la vez. Desde dentro, para conocer la significación que los sujetos dan a sus actos, y desde fuera, para categorizar lo observado. No en vano se trata de una ciencia reflexiva, a través de la que la sociedad se analiza a sí misma. Ciertas experiencias personales, como la emigración, el exilio o la pertenencia a más de una cultura, facilitan esa mirada doble. Nací en Montevideo, donde recalaron mis padres, huidos del franquismo en 1939. Lois Tobío, mi padre, era diplomático de carrera, leal hasta el fin a la legalidad republicana. María del Carmen Soler, mi madre, estudiante de la Universidad de Barcelona durante los años de la guerra y militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Todavía niña, a comienzos de los años 60, vine a vivir a España. Si ya en Uruguay percibía en mi vida una cierta ajenidad, esta se multiplicó al enfrentarme a este para mí nuevo país. Aprendí que las cosas son distintas en unos y otros lugares, pero que sus habitantes tienden a pensar que el deber ser es uno. Creo que esta es una de las razones por las que cuando descubrí la sociología tuve claro que era lo que quería hacer en la vida. Empecé trabajando en sociología urbana y un día me encargaron
una pequeña investigación sobre las mujeres en la ciudad. Se me abrió un mundo. Ir en automóvil, en metro, en autobús o andando tiene una fuerte lógica de género. La experiencia femenina de la ciudad es radicalmente distinta a la de los hombres, desde los pavimentos pensados para el calzado masculino hasta los múltiples lugares que ellas sienten peligrosos o los nombres de las calles en los que raramente están representadas. A partir de ahí, hace ya bastante más de 30 años, orienté mis investigaciones hacia la sociología del género. España es un buen laboratorio para estudiar la transformación de la posición social de las mujeres. Lo que en otros países ha llevado un siglo, en el nuestro ha ocurrido en unas pocas décadas. He tenido el privilegio de colaborar con grandes sociólogas para estudiar en clave comparativa internacional la transición del viejo modelo de cuidado basado en la división de roles de género al nuevo, todavía en proceso de construcción. Entre otras, que han sido ya puestas de relieve, me gustaría también recordar a Arlaug Leira, a Rosana Trifiletti o a Claudine Attias-Donfus. Se trata de un cambio estructural que atañe a múltiples dimensiones y de un proceso no exento de tensiones, contradicciones o dilemas. Es además un campo de investigación que en poco tiempo ha pasado de la marginalidad académica a la plena legitimidad. En mi generación de estudiantes creíamos que la sociología había sido creada por hombres. Lo dábamos por supuesto, ya que no había mujeres, ni en los temarios de las asignaturas, ni en los manuales o las historias disciplinares. Apenas alguna referencia a la que se le daba escasa relevancia. Ahora estamos descubriendo que ellas también hicieron sociología desde los orígenes, que sus aportaciones fueron ampliamente conocidas y valoradas por sus coetáneos, pero que sorprendentemente fueron relegadas de la memoria sociológica. Harriet Martineau, por ejemplo, publicó en 1837 una extensa investigación sobre la sociedad norteamericana, el primer estudio sociológico en el sentido moderno del término, es decir, con teoría y datos empíricos rigurosos. Y a la vez publicó otro libro, mucho más pequeño, que se titula Cómo observar, y que es el primer tratado de metodología en sociología. Si Martineau fue un caso aislado, Jane Addams creó una escuela de sociología en Chicago, formada mayoritariamente por mujeres, que innovó con técnicas de observación participante e investigación-acción, y todo ello a finales del siglo XIX. Y hay muchos más nombres. Recuperarlos no solo es cuestión de justicia, es sobre todo una forma de enriquecer el saber. Desde el 2002, cuando el profesor Murillo Ferrol recibió por primera vez el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, ha habido 14 galardonados. Creo que es un buen indicador de la normalización y el desarrollo de nuestras disciplinas, que han recuperado con creces el tiempo perdido durante varias décadas del pasado siglo. No es todavía una lista paritaria, pero va camino de serlo muy rápidamente. En 2018 fue galardonada por primera vez una colega muy eminente, María Ángeles Durán. Un año después, la adjudicación a otra prestigiosa socióloga, Inés Alberdi, nos permitió pensar que el techo de cristal se había roto. Ahora soy yo, provisionalmente, la última galardonada. Me siento enormemente honrada y agradecida. También soy consciente de la responsabilidad
que conlleva. Muchas gracias. Para terminar, toma la palabra el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Buenos días. Gracias a todos. Majestad, señor, gracias por su presencia y por apoyar siempre la investigación y la labor social. Ministro, director, presidente del CIS, presidente del Patronato del Teatro Real, queridas autoridades, amigos, amigas, me sumo a las felicitaciones que ya se han hecho a la persona de Constanza Tobío. Gracias por tus palabras tan emotivas de cómo explican en tu propia trayectoria personal lo que ha supuesto para España de avance y de salto, no solo en lo social, sino también en valores democráticos, también en igualdad, lo que era la España de hace unas décadas y lo que es la España de hoy. La España democrática, profundamente igualitaria, una España en la que yo creo, señor, que nos podemos sentir todos orgullosos de pertenecer a este país y hacerlo cada día mejor. Gracias por tus palabras y enhorabuena por el premio. Entender el tiempo histórico que estamos viviendo necesita estudios y análisis rigurosos como los que aquí se han explicado. Nuestra actualidad social y también política pasa por la terrible guerra que estamos sufriendo en suelo europeo, a las fronteras de la Unión Europea, con un coste en vidas humanas que no es necesario recordar y con unos eventos de crueldad como el sucedido ayer mismo con un bombardeo indiscriminado a la población civil en la capital de Ucrania, que es absolutamente estremecedor. Esa onda expansiva de estos ataques alcanza todo el planeta, desde luego a nivel humano porque nos conmueve, pero también a nivel social, a nivel económico, a nivel energético, a nivel alimentario. Y eso está alterando todas las certidumbres y todas las dinámicas geopolíticas globales que creíamos ya superadas, lo decían antes el presidente del CIS. Pensábamos que nunca iba a ocurrir en Europa una situación como la que hoy estamos viviendo en la frontera de Ucrania con Rusia. Es verdad que esto nos somete a incertidumbres, pero también a alguna certidumbre, alguna seguridad. Creo que la respuesta de Europa, solidaria, unida, con unos valores democráticos de defensa de lo que supone el modo de vida en Europa, está siendo tranquilizador para la población y para la ciudadanía europea. Y también, ¿por qué no?, otros elementos, otras circunstancias que se están produciendo en el mundo, por ejemplo, algunos, profesora, como esa lucha por la igualdad que se está produciendo en países como Irán, ese grito de defender esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que es lo que está ocurriendo allí. En este panorama de sombras es necesaria que tengamos personas estudiosas que analicen con rigor, con criterio, con evidencia empírica, qué es lo que está ocurriendo para tener luz y para conocer por dónde debe transitar el mundo. Y esos diagnósticos rigurosos, esa capacidad de análisis, es lo que agradecemos a todas las personas que os dedicáis a las ciencias sociales y que tanto nos ayudan al Gobierno a conocer el presente y también anticipar el futuro. No solo las consecuencias de la guerra, por supuesto que estudiáis todas las circunstancias que se dan en el mundo y que lo hacen tan complejo, desde el punto de vista climático, energético, de flujos migratorios también, o de envejecimiento de la población, envejecimiento demográfico. Por eso necesitamos vuestros estudios, vuestros análisis para dar respuesta. Necesitamos más y mejor conocimiento para saber qué está pasando en el presente y qué va a pasar en el futuro. Porque desde los poderes públicos tenemos que implementar políticas que sean capaces de anticiparse a lo que vendrá en el futuro. Por eso vuestra labor, en definitiva, de generación de inteligencia colectiva, en definitiva, de afrontar el futuro con análisis, con rigor, con evidencias, creo que es absolutamente imprescindible para nuestro país. Tu trayectoria, la trayectoria de Constanza Tobío, es un ejemplo sobresaliente de este tesoro llamado conocimiento y llamado ciencias sociales e investigación.
Como ha señalado el profesor Rafael Pardo en su laudatio, por supuesto, en el ámbito universitario, pero también fuera de él. Tus alumnos de la Carlos III te agradecen enormemente tu labor y tu trabajo, pero también ese activismo cívico o esas aportaciones a las revistas científicas que con tanta frecuencia haces. Es difícil abrir una revista especializada en la que no encontremos alguna aportación de la hoy premiada en este acto. Es un magisterio que nos ayuda a comprender el presente y también a ver cuál puede ser el futuro. Explicar las claves y explicarlas con un enfoque de género tan esencial, desde luego absolutamente integrado en las políticas del Gobierno, pero tan esencial para entender la sociedad del siglo XXI. Esa interacción entre el conocimiento académico y las políticas públicas. Y nosotros, sobre la base de estudios muchas veces tuyos o de personas que hacen un análisis desde la perspectiva de género similar al tuyo, ponemos en marcha políticas públicas en apoyo de la igualdad absolutamente necesaria y cada día más imprescindible, como hemos tenido ocasión de comprobar con episodios muy recientes que todos hemos conocido. Hemos ampliado permisos de paternidad y maternidad, hemos invertido, no gastado, invertido 20.000 millones de euros en políticas de igualdad, hemos protegido y hemos establecido normas para proteger a las víctimas de violencia de género y también hemos mejorado las condiciones de trabajo de una profesión muy feminizada como son las empleadas del hogar, las personas que se dedican a las labores domésticas. Termino ya. De nuevo te felicito por tu premio, profesora. Creo que pone en valor, una vez más, la necesidad de las ciencias sociales, del análisis que haces y del análisis que necesitamos desde el Gobierno, desde las administraciones públicas para poner en marcha políticas y también creo que realza el valor de las ciencias sociales como un elemento imprescindible para fomentar valores democráticos, para apostar por la igualdad y para, en definitiva, hacer sociedades más libres, más democráticas y más justas. Gracias. Damos por concluido el acto de entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021. A continuación, estáis todos invitados a un encuentro con Su Majestad el Rey que tendrá lugar en los salones contiguos. Muchas gracias a todas y a todos.